Bueno, el oxígeno normalmente está actuando con número de oxidación -2. Salvo, hay una excepción que son los peróxidos. Cuando está actuando con el -2, forma óxidos, a excepción del grupo 17, que son los halógenos, que luego veremos, y cuando está actuando con -1, son los peróxidos. Y luego vamos a ver cómo puedes distinguir, si te dan una fórmula, si te están hablando de un óxido o de un peróxido. Lo primero es que los peróxidos solo se forman con metales o bien con el hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo se formulan en este caso los óxidos. Los óxidos se dividen en dos grupos grandes. Uno, que es el oxígeno, cuando se junta con metales o con no metales, salvo este grupo 17, y cuando se junta con el grupo 17, ¿vale? Mirad, en general, si vosotros veis, vamos a ver distintos tipos de nomenclaturas. Como os viene aquí, la nomenclatura de carga solo aparece en aquello en lo que hay metales. Por eso, en el caso del oxígeno con metales, tiene esta nomenclatura. Sin embargo, cuando son con no metales, no tiene la nomenclatura de carga, ¿vale? Y todos tienen prefijos numéricos, como veis, y el número de oxidación. Ahora, normalmente la nomenclatura de carga y la nomenclatura del número de oxidación, en lo único que se distinguen es que al poner el número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, pues se pone o como carga, es decir, por ejemplo, 3+, o se pone con números romanos, es decir, palo, 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 que es 3 en números romanos, ¿vale? Y en todos ellos, es una regla común, si el elemento que acompaña al oxígeno, es decir, esta X, no tiene más que un número de oxidación, en ese caso no se indica, ¿vale? Entonces vamos a ver. Tenemos por una parte los óxidos, que son todos, hemos dicho, a excepción del grupo 17. El oxígeno está actuando con -2 y ahora se junta con un metal que está actuando, voy a poner la misma nomenclatura que en los apuntes, que está actuando con un número de oxidación positivo, porque siempre en los binarios habrá uno positivo y uno negativo, ¿vale? El positivo siempre se escribe a la izquierda, el negativo siempre se escribe a la derecha, así que escribiría el símbolo del positivo y escribiría el símbolo del negativo. Y a continuación se intercambian los números de oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que este 2 pasa como subíndice a X, sin signo, y esta N pasa como subíndice a el oxígeno, también sin signo. Y ahora, si estos dos subíndices se pueden simplificar, se simplifican. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si se junta con un metal. Por ejemplo, el litio. El litio, su único número de oxidación es 1 positivo. Se junta con el óxido, que es este anión. Escribo el positivo, escribo el negativo, intercambio los números de oxidación. El 1 aquí nunca se pone, ¿vale? Que ese 1 correspondería a esta carga más 1. Como esto no se puede simplificar, se queda así. Al ser el litio un metal, ¿cómo se nombraría? Pues me voy aquí y se dice óxido de el que acompaña a la X, así que sería óxido de litio, y no tenemos que decir el número de oxidación porque solo tiene una posibilidad. En prefijos numéricos, ¿cómo sería? Pues como tengo que decir cuánto hay de cada uno, diría que es óxido de dilitio. ¿Vale? Y en la siguiente nomenclatura, que es con número de oxidación, también sería óxido de litio. ¿Por qué? Porque como no tiene más de un número de oxidación, no se indica este. Vamos a ver, por ejemplo, si se juntase con otro metal, que es el hierro 3+. Se junta con el óxido y escribo positivo, escribo negativo, intercambio los números de oxidación y como no se pueden simplificar, no se simplifican. ¿Cómo se nombraría este con las tres nomenclaturas? Pues en el caso de la carga sería óxido de hierro y el número de oxidación con el que está actuando es 3+. Y como tiene dos posibilidades, que es +2 y +3, lo tengo que indicar. Si así es el de carga, el del número de oxidación simplemente cambia a la hora de indicar
con qué número de oxidación está actuando, que pondría 3. Y en prefijos numéricos sería tri, porque hay 3 oxígenos, óxido de di, hierro. ¿Ok? En el caso de que se uniese a un no metal, por ejemplo, vamos a pensar que se junta con su compañero de grupo con el azufre actuando con +4 y ahora lo junto con el óxido, de nuevo escribo el positivo, escribo el negativo, intercambio los números de oxidación y en este caso, como sí se pueden simplificar, lo simplificaría y me quedaría SO2. ¿Cómo lo nombraría? Pues en este caso, como el azufre es un no metal, no tiene esta nomenclatura. Como lo veis, solo tiene prefijos y números romanos. Así que lo diría como dióxido de azufre o bien óxido de azufre y pondría el 4 en números romanos, porque el azufre tiene como números positivos el +2, el +4 y el +6, y por lo tanto lo tengo que indicar. Vale, ahora vamos a pensar que imaginaros que vosotros os encontráis directamente con estas fórmulas, ¿vale? Es decir, me dan SO2 y me dan la fórmula Fe2O3. ¿Cómo puedo saber con qué número de oxidación está actuando el que se une al oxígeno? Pues como es un óxido, yo sé que el oxígeno actúa con -2. Y ahora lo que tienes que conseguir es que las cargas positivas sean igual a las cargas negativas. Es decir, la parte negativa de esta molécula es esta. Y la parte positiva es la que está a la izquierda. Y yo tengo que conseguir que las cargas positivas y las cargas negativas sean iguales. ¿Por qué? Porque la molécula SO2 es neutra, es decir, no tiene ninguna carga. Entonces ahora multiplico 2 por -2, aquí tengo 4 cargas negativas. ¿Por qué multiplico -2, que es un número de oxidación, por 2 porque tengo 2 átomos de azufre y tengo -4? Así que si quiero que las cargas negativas sean iguales a las cargas positivas, ¿con qué tiene que estar actuando el azufre? Pues con 4 positivas. Para que 4 positivas y 4 negativas me dé un total de una carga total de 0. Vamos a ver este caso. Lo mismo, esta es la parte negativa, esta es la parte positiva. Y el oxígeno, al ser un óxido, está actuando con -2. ¿Cuántas cargas negativas tengo en la parte de la derecha? Pues 3 por -2, 6 negativas. Así que ¿cuántas positivas tengo que tener en la parte de la izquierda? Pues 6 positivas. Pero ahora nos tenemos que dar cuenta que hierro hay 2, porque me lo está diciendo la fórmula, hay 2 átomos de hierro. Así que si hay 2 átomos de hierro, divido la carga positiva y eso quiere decir que cada hierro tiene que estar actuando con +3. Y compruebo. +3 por 2, +6. -2 por 3, -6. Tengo tantas cargas positivas como cargas negativas, por lo tanto, lo tengo bien ajustado. ¿De acuerdo? Vamos ahora a el grupo 17. Mirad, desde la UPAC 2005, que son las últimas instrucciones que ha establecido la UPAC para formular, estableció que en el caso de que el oxígeno actuando con -2 se una al flúor, cloro, bromo o yodo, se va a considerar que el oxígeno se va a escribir a la izquierda y estos se van a escribir a la derecha. Realmente no es algo que químicamente, digamos, encaje, porque si vosotros veis los números de oxidación, el flúor solo tiene un número de oxidación, que es -1. Sin embargo, cloro, bromo y yodo tiene como número de oxidación negativo -1 y como positivos +1, +3, +5 y +7. Eso tiene que ver con un concepto que es la electronegatividad. Oh, y esta palabra, electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la fuerza con la que tira un átomo
de sus electrones. Como yo digo, lo que quiere un átomo a sus electrones. El átomo que en la tabla periódica tiene mayor electronegatividad es el flúor. Es decir, nadie tira o quiere a sus electrones más que el flúor. El siguiente es el oxígeno. Así que al oxígeno, el único que le robaría sus electrones sería el flúor, porque el flúor tiene más fuerza de atracción hacia los electrones. Sin embargo, cloro, bromo y yodo realmente son menos electronegativos que el oxígeno. Así que el oxígeno le robaría los electrones a estos. Y por eso estos estarían actuando con sus cargas positivas. Es decir, el que uno actúe con su carga negativa o su carga positiva tiene que ver con que si es más electronegativo o es menos electronegativo. Sin embargo, por eso, antes de 2005 siempre se formulaba que en el caso del oxígeno más el flúor, sí se ponía primero el flúor y luego el oxígeno, porque era más electronegativo. Sin embargo, en el caso del cloro, bromo y yodo, siempre se ha escrito así. El oxígeno es más electronegativo, por lo tanto le toca la parte de la derecha, y el cloro es menos electronegativo, por lo tanto le toca la parte de la izquierda. Pero en 2005 todo cambió. Y ahora se considera que todas las combinaciones de oxígeno con el grupo 17, primero se pone el grupo 17 se pone a la derecha y el oxígeno se pone a la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, y además solo se pueden nombrar con una nomenclatura, que es la de prefijos numéricos. Entonces pongo el nombre del halógeno terminado en uro, D, y el prefijo que me indique cuántos oxígenos tiene. Por ejemplo, este se nombraría como di, porque tengo dos cloros, cloruro. Recordar en el otro vídeo que la terminación en uro lo que significa es que es un anión. Es decir, que el cloro estaría actuando con -3. De trioxígeno. Ya os preguntaréis, ¿y por qué con -3? Porque es el subíndice que aparece aquí. Y hemos dicho que los números de oxidación se intercambian. Y de esa manera el oxígeno es como estuviera actuando con +2. Pero es mentira. Bueno, desde mi punto de vista de pequeña química, ¿de acuerdo? Es decir, que esta nomenclatura anterior a 2005 yo creo que reflejaba mejor lo que es realmente el concepto de electroquímica, de electronegatividad, perdón. Pero bueno, como yo soy una química pequeñita, pues yo sigo UPAC de 2005. Ok, esos son los óxidos. Ahora vamos a ver los peróxidos. En el caso del peróxido, si vosotros recordáis cuando estuvimos viendo aquí, este anión era una excepción a cómo se nombraba. Y este anión aquí es el anión peróxido. ¿Qué significa que sea el anión peróxido? Fijaros, aquí tengo dos átomos de oxígeno y tengo una carga total de 2 negativa. ¿Qué es lo que significa eso? Que el oxígeno está actuando con -1. Es decir, esa parte de esa molécula sería así. Cada oxígeno está actuando con -1. Algo que es súper importante en los peróxidos es que este 2 no se puede simplificar nunca. ¿Por qué? Porque ese 2 lo que me está indicando es que el peróxido es así. Ya hemos dicho que los peróxidos solo se pueden nombrar solo se pueden formar con metales o hidrógeno. Y si vemos aquí, se podía nombrar con carga, que sería dióxido 2-. ¿Por qué dióxido 2-? Porque dióxido 2- es como también podemos llamar a este oxoanión. Dióxido, porque tengo 2 oxígenos y la carga total es 2 negativas. ¿Vale? Y ese es el sentido de esta nomenclatura. Y siempre X es el elemento que acompaña al oxígeno. Y pondré su número de oxidación si existe más de una posibilidad.
Lo puedo nombrar también con prefijos numéricos. ¿Qué es lo bueno que tiene esto de prefijos numéricos? Que si veis, los óxidos de metales y los peróxidos de metales con esta nomenclatura no se pueden distinguir. Y por último, en el caso del número de oxidación, sería peróxido de, es decir, ahora llama a ese oxoanión como peróxido, no como dióxido. Vale, cosas que hay que aprenderse de memoria. Este compuesto, que es el agua oxigenada que nosotros tenemos en casa para desinfectar, cuando está en disolución acuosa, es decir, cuando te ponen que está AC, eso significa que está en disolución acuosa, solo entonces lo puedo llamar agua oxigenada. Y además, este compuesto se puede nombrar por nomenclatura de sustitución como dioxidano. Bueno, vamos a ver esto de los peróxidos que son un poco lío. Vale, voy a formar el peróxido, por ejemplo, con el litio, cuyo único número de oxidación es +1. Y lo junto con el peróxido, que es este de aquí. Y ahora sigo las mismas reglas que los binarios. Primero escribo el positivo, luego escribo el negativo. Y si veis, cuando yo escribo el negativo, estoy escribiendo el O2. Y ese 2 hemos dicho que no se toca. Vale, ahora intercambio los números de oxidación, es decir, el litio le daría un 1, que no se pone, y el peróxido le daría un 2, que se pondría aquí. Pero como este 2 no lo puedo tocar, la fórmula final sería Li2O2. ¿Cómo lo nombraría este? Como dióxido 2- de litio, como dióxido de dilitio o como peróxido de litio. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a imaginarnos que ahora es el hierro 2+ el que se junta con mi peróxido. Escribo el positivo, escribo el negativo, intercambio los números de oxidación. Entonces el peróxido le da un 2 al hierro y el hierro le da a todo el peróxido, por lo tanto le pongo un paréntesis, un 2. Ahora estos doses sí se pueden simplificar. El que nunca puede simplificar es el 2 del peróxido. Por lo tanto, lo simplificaría y me quedaría esta fórmula, FeO2. ¿Cómo lo nombraría? Como dióxido 2- de hierro. Pero ahora como el hierro tiene dos números de oxidación, que es +2 y +3, tengo que indicar con qué está actuando, que en este caso es con 2+. Veis que en el caso del litio, al solo tener un número de oxidación, no se pone nada. En el caso del hierro, al tener más de un número de oxidación, lo tengo que indicar. En prefijos numéricos sería dióxido de hierro, y en el caso del peróxido sería peróxido de hierro y 2 palitos en números romanos. Vale, ahora nos podemos plantear que decimos, bueno, ¿y si a mí me dan estas fórmulas? ¿Cómo sé que es un óxido o es un peróxido? Bueno, vamos a ver. Para ver si es un óxido y un peróxido, tenemos que comprobar varias cosas. La primera cosa que distingue a un óxido de un peróxido es que si es un peróxido, siempre va a estar el oxígeno acompañado por un metal o por el hidrógeno. Así que miro el oxígeno, está junto al litio, es un metal, puede ser un peróxido. El oxígeno está acompañando al hierro, es un metal, puede ser un peróxido. Si yo tuviera esta fórmula de aquí, el azufre es un no metal, por lo tanto no puede ser peróxido. Ya sabría que es un óxido. Vale. La segunda que tiene que comprobar es que el oxígeno siempre tiene que tener un 2 por el peróxido. Vale. Aquí veo que tiene un 2,
puede ser un peróxido. Aquí veo que tiene un 2, puede ser un peróxido. Pero si a mí me ponen esta, vale, está acompañando en un metal, pero como no tiene el 2, ya sabría que no es un peróxido. Y por último, una vez que se ha comprobado esto y es un sí, se ha comprobado esto y es un sí, pues ahora calculo que si es un peróxido, está actuando el oxígeno con -1 y si es un óxido, está actuando el oxígeno con -2. Y como siempre, las cargas positivas tienen que ser igual a las cargas negativas. Pues vamos a empezar. Parte negativa, esta de aquí. Parte positiva, esta de aquí. Si es un peróxido, estaría actuando con -1 y como tengo dos átomos, 2 por -1 serían dos cargas negativas. Por lo tanto, en la parte de la izquierda tendría que tener dos cargas positivas. ¿Pero cuántos litios tengo? 2. Por lo tanto, si lo divido entre 2, significaría que el litio estaría actuando con +1. ¿Puede ser? Sí, porque es su número de oxidación. Vamos a ver qué ocurriría si fuera un óxido. Si fuera un óxido, el oxígeno estaría actuando con -2. De tal manera que ese 2 por -2 sería una carga total de 4 negativas. Y el litio tendría que darme 4 positivas. Como tengo 2 litios, lo divido entre 2 y me saldría 2 positivas. Pero el litio no tiene ese número de oxidación. Por lo tanto, ya sé que es un peróxido. Además, truco fácil, como tú veas un 2 y que no se han simplificado los números de oxidación, eso es claro de que es un peróxido. Vamos a hacer el caso del hierro. Bueno, si yo tengo el hierro aquí, hemos dicho que esta sería la parte negativa y esta sería la parte positiva. Voy a ponerle aquí el palito al hierro, qué lástima. Vale. Si fuera un peróxido, el oxígeno estaría actuando con una negativa. Una negativa por 2 serían 2 negativas. Por lo tanto, el hierro me tendría que estar dando 2 positivas. Como solo tengo un hierro, pues tendría 2 positivas. ¿El hierro tiene como número de oxidación +2? Sí, puede ser un peróxido. Si fuera un óxido, estaría actuando con -2. Así que -2 por 2 serían 4 negativas. Por lo tanto, el hierro tendría 4 positivas. Como solo tengo un hierro, el hierro tendría que estar actuando con +4. ¿Es posible? No. Así que es un peróxido. Recordar en el caso del agua que tiene más nomenclaturas y nos vemos en el siguiente vídeo donde veremos las combinaciones con hidrógeno. ¡Chao!